Primero que nada, darles la bienvenida y agradecerles a disposición de la sociedad guatemalteca de una carrera que es bien importante para el conocimiento de la historia de nuestro territorio, ¿no? Que no solo es Guatemala. Si se recuerdan, hay todo un proceso histórico que ha ido cambiando nuestras fronteras y que para nosotros es muy importante que la población, especialmente los jóvenes, conozcan esa historia que se ha ido perdiendo, para entender cómo ese proceso histórico ha impactado en lo que ahora es no solo Guatemala, sino los países de Mesoamérica. Y para eso es una de las cuestiones que conforma el contenido de lo que el día de hoy vamos a presentar, para que ustedes conozcan y podamos compartir desde donde ustedes están colaborando con la construcción de Guatemala y en lo que nosotros como CEMIC y el Vieira podamos también contribuir. Quisiera dejar ahora a la directora ejecutiva de Vieira para que les pueda dar unas palabras de bienvenida. Buenas noches a todos. Es para mí muy grato darle la más cordial bienvenida al Instituto de Estudios Interdisciplinarios Rafael Ayala. Vieira es una institución guatemalteca que ofrece educación en línea a nivel profesional con base en los principios de verdad, libertad y justicia. Su método de estudio permite que la educación profesional con excelencia académica sea accesible y llegue a todas aquellas personas deseosas de construir una nación de personas libres. Es por ello que en su logo o en su escudo lo representa con el glifo maya de la libertad. Vieira, con su modalidad en línea abierta y a distancia, amplía sus oportunidades de estudio. Y en el 2015 abre su campus virtual, sus espacios académicos a todas aquellas personas de habla hispana que desean continuar con sus estudios. En Vieira buscamos y contratamos al profesional en los temas para la elaboración de los cursos y elaboramos lo que son los libros. Actualmente ofrece 5 licenciaturas y es para nosotros un gusto presentar el día de hoy una de ellas, la licenciatura en Historia de Mesoamérica. Voy a iniciar solo dándoles un breve video de lo que es el instituto. Sistema de Estudio ELAD del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Rafael Ayala. ¿Qué es el Sistema de Estudio ELAD? En línea. Abierto. A distancia. Con el sistema ELAD estarás en línea y por medio de internet podrás acceder a todos tus cursos. Es un sistema flexible que te permite estudiar a tu ritmo, horario y calendario. A distancia. Podrás estudiar desde donde te encuentres. Para poder estudiar en Vieira, solo necesitas una computadora, tablet o teléfono inteligente y una conexión a internet con cualquier proveedor.
conciso con este video bastante importante, ¿no? Porque explica quiénes somos y prácticamente qué es lo que estamos buscando contribuir en la sociedad. Ahora quiero presentar a la doctora Galina Ochoa. Ella es la decana de la Facultad de Humanidades de la institución y además es la responsable de la licenciatura de Historia en Mesoamérica. Nos va a hablar de qué es la Facultad de Humanidades de Vieira y hacia dónde se dirige la licenciatura que nos va a presentar el día de hoy. Bienvenido. Bueno, buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos. Y aquí, siento mucha responsabilidad porque empezamos el ciclo de presentar las facultades de la universidad. Lo mío es historia y historia de Mesoamérica. Un poco que quisiera hablar por qué se ha seleccionado historia de Mesoamérica como así la primera carrera que aparece en la Facultad de Humanidades. En realidad nosotros así rusos, ustedes saben, somos muy patriotas, nacionalistas y de todo. Y entonces en los años 90, cuando hubo gran problema de que cayó el país, de que hubo todo desorden ideológico, emocional, social, psicológico, se buscaba mucho el concepto de autoidentificación nacional. Aunque parezca así como una cosa simple, en realidad es muy necesaria porque nadie sabía qué es lo que quería. El país estaba aparte, el Estado aparte, el gobierno aparte, y bueno, y los habitantes de Rusia sin saber quiénes somos, más bien. Y entonces sí era muy importante entender, y vimos muy bien, por ejemplo, como de parte del occidente trataron a destruir nuestra autoidentidad. Se nos lanzaban ideas diciendo que no somos ni rusos, que no somos ni aquello, que no sabemos, que no tenemos derecho de existir en el mundo. Y era muy importante de entender de verdad y de unirnos como el pueblo. Y ahora como vimos, así bueno, yo participé en eso viendo cómo los guatemaltecos, todos mis amigos, están en ese drama de verdad del país, que igual está saliendo de un periodo muy duro buscando la unidad del pueblo y también ir juntos con el gobierno, con su país, con su patria, así a realizar, no sé, la creación de la vida mejor, dar el futuro a los hijos. Y entonces para eso sí pensamos que sería más adecuado de verdad entender quiénes son los guatemaltecos estudiando la historia universal. Encontrar el lugar y ubicarse en esa historia universal, terminar con el concepto de tercer mundo, terminar con el concepto de la colonia, terminar con el concepto dependiente de otros países y no sé cuánto, que ustedes saben mejor que yo. Y pasar al concepto que es un país que tiene que avanzar, que es un pueblo que tiene que tener el futuro. Entonces por eso igual tratamos de hacer el modelo, digamos, de la carrera de tal forma para que el guatemalteco entienda dónde está y entienda para qué está en esta tierra y cuál es su deber para ser ciudadano y para tener futuro. Bueno, entonces es un poco cosas así técnicas, cómo está organizada la facultad, porque todavía, como dije, tenemos solo la carrera de la historia de Mesoamérica, pero esperamos que sí, vamos a ampliar y ir más adelante. Como siempre, todo lo que crece después pasa a otro estado de su vida. Pase, por favor. Entonces, la historia de Mesoamérica en la Facultad de Humanidades. Siempre hay una cosa que me ha traído mucho la atención, la diferencia entre, digamos, las representaciones de los mayas, que se utilizan mucho como algo como payasos exóticos, digamos, con las expresiones verdaderas de los mayas, que llevan ese sufrimiento, esa inteligencia, ese dolor. Entonces es una cosa que sí nos transmite como esta herencia sin hablar,
pero la herencia que nos deja entender que sí ha habido una gran civilización que merece ser objeto de estudio. Bueno, la carrera entonces da las cosas formales, que eso va a ser licenciatura, y la persona que termina va a ser licenciado en Historia de Mesoamérica y va a participar, bueno, lo que aquí existen las colegiaturas, entonces en las humanidades. Objetivos es lo que yo ya había un poco hablado, que es un país de un patrimonio cultural riquísimo, único, y hay muy pocos países que pueden decir que tienen ese patrimonio cultural en el mundo. La misma Rusia, digamos, no puede decir que tenemos civilizaciones antiguas, pero Guatemala sí puede decirlo. Entonces, y eso sí no se puede menospreciar y dejar solo como objeto de turismo. Entonces, conocer este gran pasado ayuda a crear un gran futuro. Y los jóvenes que conocen quiénes son tienen que integrarse en la vida moderna. No pueden vivir tampoco solo del pasado, sino integrarse en la vida moderna y tener todas las posibilidades que existen en el mundo moderno. El conocimiento de la historia de la región, bueno, claro, presenta el interés académico para los guatemaltecos, sino también apoya a las comunidades que ahora están tratando de recuperar su autoidentidad. Y ustedes saben muy bien que es un proceso muy fuerte en este país. Y buscan y no tienen en qué apoyarse. Inventan a veces cosas que no existen, que no es correcto. Hay que darles también apoyo para que puedan realizar esos objetivos. Bueno, entonces hay que ir un poco hablando que si vemos el mapa del mundo, ya vemos que de las civilizaciones antiguas han existido muy pocas. Son 7 regiones que existen, que se puede seleccionar, que son regiones de las primeras civilizaciones en toda la Tierra, en todo el globo terrestre. Y una de estas regiones es Mesoamérica. Entonces sí vale la pena meter a Mesoamérica, incluir a Mesoamérica en todo ese proceso de civilización común. La estructura de los módulos refleja justo todos esos conceptos. Primero viene propedéutica, que es común para todas las facultades, o sea, para todas las carreras. Son cosas necesarias porque ustedes saben muy bien que hay gente que ha terminado sus estudios anteriores, pero sin tener mucho conocimiento, digamos, en algunas partes. Entonces, todo hay que llevar a un nivel medio para después ir más adelante. Historia universal es absolutamente necesaria. No se puede encerrarse en el regionalismo, porque el estudiante tiene que entender que la historia de su país en mucho repite las historias de otros países del mundo, de otras civilizaciones. Entonces están todas las regiones culturales presentadas en la historia universal. Es culturas primitivas, civilizaciones antiguas, África, Europa, Asia, cercano al Oriente. O sea, todo el mundo, todo como la humanidad creaba las civilizaciones. Bueno, después vienen las disciplinas históricas, en las cuales es absolutamente imposible seguir y entender bien los estudios. Y ahí sí entra biología, antropología física, antropología cultural, psicología, bueno, ahí historia del arte, religiones, culturología, politología, o sea, todo lo que entra en todo ese complejo de las disciplinas de humanidades históricas. Tercer módulo, eso se ocupa 2 módulos. El sexto módulo es disciplinas históricas y metodologías. También las cosas absolutamente necesarias como arqueología, que tiene esa importancia en especial aquí, archivística, porque hay muchos archivos y sí se necesita gente que trabaje en ellos. También las disciplinas que son métodos históricos de investigación, también métodos y técnicas de investigación. Entonces, son cosas que permiten no solo adquirir conocimiento, sino utilizar ese conocimiento en diversas áreas de la vida. El séptimo módulo ya viene la historia precolombina, o sea, de toda América.
geografía y recursos naturales del continente, cómo fue poblado el continente americano, historia precolombina del norte, del sur, de Mesoamérica y arqueología de Mesoamérica. Claro que tiene una importancia muy grande. Entonces, igual, ya pasando del mundo, el estudiante ya entiende cómo se ha desarrollado el continente americano en su totalidad. Bueno, entonces, historia de América, que ya es después de la conquista, o sea, la aparición de los europeos. Entonces, igual hay cursos de lo que fue la conquista, historia colonial, historia del siglo XIX, eso después de las independencias, primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX y lo que toca el siglo XXI. Y aparte viene la historia de Guatemala, que es muy importante conocer la historia de Guatemala en su totalidad, porque se necesita no solo elementos, digamos, historia de Guatemala como parte de la historia de América Latina, sino también se necesita saber cómo iban los procesos en Guatemala y cómo van los procesos en Guatemala. Sabemos que las comunidades reconstruyen su propia historia y eso no se puede sacar de la historia de Guatemala. La historia de Guatemala no surge en el siglo XIX, sino antes. El módulo 9 es la historia de Mesoamérica, o sea, en toda su complejidad, como que repitiendo historia universal, periodo arcaico, formativo, culturas del costo del Pacífico y las culturas principales zapotecas, mixtecas, nahuas, centro de México y los mayas y arqueología maya. Claro que mayor interés, o sea, mayor atención se dedica a lo maya. El 10º módulo, historia de la civilización maya. Entonces se estudian los aspectos, diversos aspectos, que es organización social de los mayas, sistemas de parentesco, o sea, cómo funcionaba y cómo se había formado la sociedad maya. Modelo económico aplicado por los mayas, arte maya, bueno, es más común, ciencia y tecnologías, o sea, lo sacamos como un curso especial porque ciencia y tecnologías es lo que desarrolla la civilización. En realidad es lo más evidente, no describir los monumentos, es decir, del arte maya, sino descubrir lo que hizo el ser humano en su cerebro creando este mundo artificial en el cual los mayas lograron sobrevivir. Y bueno, tecnologías, religión maya, que es también, existe, claro, habla mucho de la religión maya, pero en general hay que también saber, y eso sí el estudiante tiene que saberlo bien, que la religión maya, eso no es lo que describen solo en el periodo colonial para un cierto periodo, o que es lo que tratan de reconstruir los sacerdotes mayas actuales, digamos, porque la tradición cultural ya no existe, ya se había roto. Y la religión maya ha existido durante por lo menos 2000 años, en los cuales había transformaciones, igual como en cualquier otra civilización del mundo. Y lo que es muy importante, el curso Gestión del Patrimonio Cultural, porque ¿para qué lo aprende todo el estudiante? Se necesita saber cómo manejar el patrimonio cultural, cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué beneficio eso da a la comunidad, al país, a la persona, bueno, a la humanidad, por fin? Y para que no se olvide y para que ocupe un lugar digno en el mundo. Bueno, el módulo 11 es ya epigrafía maya. Entonces se estudia la lingüística, o sea, de todas las lenguas mayas, sistemas de escritura mesoamericanos, paleografía, o sea, forma de dónde vienen las escrituras, caligrafía, es como dibujar los signos, eso es lo que la mayoría ahora llama lo que es caligrafía, o sea, dibujo lo llaman epigrafía, que es un error. Y desciframiento de la escritura maya, porque nosotros sí estamos aquí
proponiendo y realizando el método de Yuri Knorozov, el que descifró la escritura maya. Entonces, sí, llevando ese conocimiento de manejo de la escritura maya científico. Y textos mayas, eso ya, análisis de los textos mayas. El módulo 12 y el último, eso, el estudio de los textos mayas, así en detalles especiales, textos monumentales, textos en cerámica, códices mayas y textos del periodo colonial, ya textos mayas, pero escritos ya con la letra latina. Entonces, todo eso ya va a dar toda una idea de conocimiento de lo que es la epigrafía maya y cómo se manejan los textos mayas. Bueno, y están incluidos seminarios y prácticas, porque el estudiante sí tiene que tener esas habilidades en trabajar en lo que ha estudiado. Y bueno, total en la carrera hay 12 módulos, 65 cursos y lo que da 240 créditos académicos, lo que le permite al estudiante después ya seguir con maestría pues en cualquier parte donde él considere necesario. O sea, se cumplen los requisitos internacionales del proceso de Bolonia para los estudiantes, para que el estudiante esté libre. Es el concepto que el estudiante que termine la carrera tiene que estar libre en donde aplicar su conocimiento y su trabajo. Bueno, y entonces, ¿quiénes salen después de terminar? ¿Dónde se puede trabajar, digamos, con esa licenciatura? Especialistas en su campo, por supuesto, profesores de las escuelas, apoyo científico para los temas de la cultura mesoamericana, turismo informado, eso especialmente lo subrayamos porque ustedes saben que existe ese turismo fantasmagórico que da vergüenza escuchar lo que están diciendo. Continuar con estudios en maestría e especialidades en el tema. Puede ser trabajar como personal de apoyo en proyectos de investigación, trabajar en archivos, museos, bibliotecas, realizar consultorías en las comunidades indígenas, trabajar para el bien de la administración pública y manejo de los recursos culturales del país. O sea, el campo es amplio. Lo que se necesita son ganas de trabajar, como siempre. Y se me cambió un poco de lugar la imagen, porque al final, bueno, en el curso están incluidas las prácticas, y las prácticas están integradas en el proyecto de investigación que es Patrimonio Intangible de los Antiguos Mayas. O sea, tenemos una cátedra dentro de la facultad que es Patrimonio Intangible de los Antiguos Mayas, igual realizado en el concepto de Yuri Knorozov. Y incluye los siguientes subproyectos, cuales se puede aumentar, por supuesto, con el tiempo. Es el Atlas Epigráfico Maya, que ya estamos realizando en el territorio de Guatemala durante 3 años. Textos mayas en objetos no monumentales y plástica menor, también un subproyecto muy interesante. También estamos trabajando en el proyecto Museo Nube de la Civilización Maya, eso ya son tecnologías modernas, pero el conocimiento es antiguo. Bueno, haciendo publicaciones, clases de capacitación y organización de eventos académicos. Entonces, eso todos son subproyectos de la cátedra en el cual el estudiante puede tener su práctica de estudios. Bueno, y entonces con eso quiero terminar presentando la carrera, aunque se puede hablar mucho, ustedes saben mejor que yo que esas son cosas interminables. Y bienvenidos a Odeira, que me encanta esa imagen del joven maya, antiguo, pero en realidad es increíble esta imagen porque sí demuestra la inteligencia, el interés y su visión hacia el futuro. Eso es lo que esperamos de los estudiantes nosotros aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, tenemos un espacio de preguntas porque si alguien quisiera poder preguntarle a la doctora algo sobre la carrera o algo que no haya quedado claro o hacer algún comentario también es bienvenido, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Cuánto tiempo dura la carrera? Bueno, es
Eso yo no me puse a hablar porque eso es en general, bueno, está calculado por horas de acuerdo con, bueno, más o menos tendrían que ser formalmente 4 años como cualquier licenciatura. Pero la ventaja de esta universidad en línea es que si el estudiante quiere estudiar mucho, él puede terminarlo mucho más rápido, pues, es lo que uno percibe. Claro, hay siempre esos flojos que toda su vida quedan siendo estudiantes, eso bueno, ya es su selección en la vida, pero en realidad sí eso da chance de estudiar de forma así muy rápida, además que esta universidad no necesita, digamos, sacar al estudiante de su casa, de su región donde él vive, sino siempre tener solo el internet, bajar los cursos en libros electrónicos, estudiar, pasar exámenes igual electrónicos y ahí seguir adelante. En lo rápido que él hace, él puede terminar rápido el curso. Entonces, y con eso esperamos que eso va a dar ánimo a mucha gente que no tiene recursos para ir a estudiar, porque incluso hablando, digamos, San Carlos, que es una universidad pública, gratuita o qué sé yo, al mismo tiempo la persona tiene que salir de su región si no vive en Guatemala. Así, llegar a Guatemala, encontrar dónde vivir, encontrar recursos con qué vivir. Entonces, sí, siempre es costoso, eso nunca resulta gratuito. Pero en cambio, este modelo de la universidad, gracias a las tecnologías que existen, permite ya no separarse ni de su trabajo, ni de su familia, ni de su casa. Entonces, como uno quiere. Me imagino que los más así, bueno, tenemos unos ejemplos que sí, la gente rapidísimo está pasando curso tras curso, que ya casi así ya no alcanzamos a ponerlos en el internet. Los e-books están en el internet, son gratuitos, uno solo baja y estudia. O sea, que ahí no hay carga económica, digamos, para el estudio. ¿Alguien más? Sí. Buenas noches, mi nombre es Patricia Montenegro, soy de la Asociación Guatemalteca de Casas de la Cultura y mis felicitaciones por este proyecto tan interesante, de bastante proyección y de bastante utilidad para toda la población, especialmente para todas las regiones del interior que buscan espacios educativos, buscan acreditaciones y buscan reconocimientos y espacios para poder trabajar. Así de que presento mis saludos, mi felicitación y espero que pudiésemos tener una alianza a muy cortito plazo. Sí, con mucho gusto, sí. Las alianzas es siempre lo que nos permite hacer algo, porque una persona sola no sirve de nada en este mundo. Y pues con un comentario final, esta asociación pues tiene 29 años de estar en el mercado, ¿verdad? Pero ha sido un trabajo un tanto invisibilizado. Entonces yo considero que hoy por hoy Guatemala está en un momento muy importante con el apoyo de muchos programas y de otros países también para que podamos promover, rescatar todo lo que es nuestra identidad. Bueno, también se me olvidó decir que como autores de los cursos, aquí sí invitamos a los autores de cualquier país del mundo, lo principal que sea buen especialista en lo que está proponiendo. Entonces también es como tal vez es forma única de tener un colectivo de profesores internacional, así totalmente, y los que más pueden aportar, ahí están los cursos de esos. Así, todos tienen, prácticamente todos así, tienen doctorado, porque no consideramos que sí, el nivel tiene que estar siempre muy alto de los profesores de los cursos que se ofrecen. ¿Alguien más? Rompiendo un poco el hielo, estamos entendidos. Pues ahorita es el momento que tenemos a la doctora aquí para hacerle las preguntas posibles y por haber. Imposibles. Bueno, sí, ya está. Muchas gracias. Si quieren, después me preguntan si hay alguna cosa en especial. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, quiero dejar nuevamente a la licenciada Shadia Hanna para dar las palabras finales.
equipo quiero agradecerle su presencia y su atención a la presentación de la licenciatura de Historia de Mesoamérica. Esperamos haya sido de su agrado de seguir realizando esta clase de actividades que son tan enriquecedoras y que de alguna manera nuestra institución pues promueva lo que es la educación y la cultura en nuestro país. Muchas gracias.